Hoy terminamos pues con el métodos energéticos, que es el capítulo 2, y comenzamos con el método de las flexibilidades. Recapitulando los métodos energéticos, diríamos que los métodos energéticos consisten en dos puntos básicos, que es el principio estacionario de la energía potencial y el principio estacionario de la energía potencial complementaria. Principio estacionario de la energía potencial me lleva al método de las rigideces y el principio estacionario de la energía potencial complementaria me lleva al método de las fuerzas. El principio estacionario de la energía potencial, que lo aplicamos para armadura, no es más que el método de las fuerzas. Perdón, no es más que el método de las rigideces, o sea, que calcula desplazamiento. También se le llama el método del equilibrio, se le llama el método de los desplazamientos o el método de las rigideces. Y el otro principio estacionario de la energía potencial, que no vimos aplicaciones, pero que sí en cierto modo lo vimos en el método del trabajo mínimo. El método de trabajo mínimo está basado en el principio estacionario de la energía potencial complementaria y da el método de las flexibilidades. Si les preguntaran en qué consiste los... Si les preguntaran en qué consiste el método de los métodos energéticos, ustedes contestarían que básicamente en los dos principios fundamentales que hemos mencionado. En eso consiste. Y que la evolución de los métodos energéticos empieza con Castigliano, termina prácticamente con lo que hace Menabrea, ¿no? De ahí surge, pues, en conclusión, para ustedes, que los métodos energéticos, vimos el principio estacionario de la energía potencial aplicado en armaduras, el teorema de Castiglianos para calcular desplazamiento debajo de las cargas y la forma extensiva del teorema de Castigliano es el método del trabajo, el método de la carga virtual unitaria, y aparte es el método del trabajo mínimo. Entonces, prácticamente vimos tres métodos con ejercicios, que es el método estacionario de la energía potencial, el método de la carga virtual unitaria y el método del trabajo. Y con eso podemos resolver una gran cantidad de estructuras isostáticas e hiperestáticas, en algunos casos isostáticas. Para ver estas dos partes importantes, que es el método de la carga unitaria y luego el método del trabajo mínimo y luego la combinación de ambos, vamos a ver estos dos ejemplos para que ahí quede, si hay alguna duda, quede claro, o si ustedes gustan me pueden hacer preguntas, ¿no? En esta estructura que está en la pantalla, se trata de una estructura en arco. Es una estructura que tiene una parte curva, que es la que es letreada con A, B y C. Es un semicírculo de 3 metros de diámetro, de radio y de 6 metros de diámetro. Y tiene una columna vertical que mide 5 metros. 5 metros alta, típica como las que se pueden utilizar para hacer anuncios en las calles, puede ser tubular, ¿no? Y parte de eso. Y lo que queremos encontrar en esta estructura es cuánto vale el desplazamiento en A, vertical, y cuánto vale el desplazamiento en B, horizontal. Esta que ustedes tienen acá, lo primero que tenemos que ver después de analizarla, no es una estructura curva con elementos verticales, empotrada en la parte de abajo y sujeta a una carga horizontal a 2 metros con 8 toneladas.
De aquí podemos hablar de una gran versión de este tipo de estructuras, poniéndole cargas donde se necesita o donde se requiera para el objetivo que tenga, ¿no? Pues entonces es amplio el concepto, ¿no? Imagínense ustedes que también pudiera ser una estructura para poner en una cancha de básquetbol, poner ahí en A, poner el tablero, ¿no? Y salir esa parte curva, le está como indicando acá. Es muy típico ese tipo de estructuras en esos eventos, en ese, en esa utilidad que pueda tener la estructura. Como puede servir también para otras, ¿no? Graderías, etcétera. Salen diversos tipos de estructuras y nosotros debemos estar capacitados para resolverla, ya sea isostática o hiperestática. Este ejemplo particular pregunta dos desplazamientos, uno en A y otro en B horizontal. Una carga de 8 toneladas, como ustedes pueden observar. Pues lo primero que tenemos que ver ¿es isostática o es hiperestática? Porque me están pidiendo, entonces voy a ver, porque si no es isostática la estructura, pues tengo que calcular las reacciones hiperestáticas y aplicar, están pidiendo calcular el desplazamiento por el método de la carga virtual unitaria. Veo el grado de identidad de la estructura y veo que tiene 3 reacciones y las ecuaciones de equilibrio son 3. Entonces, si a mí me preguntaran cuánto valen las reacciones, pues fácilmente la determinaría sin necesidad de estos métodos que estamos viendo, porque es una ecuación como la que resolvieron ustedes en estructuras, que por medio de equilibrio determinaban todas las reacciones. Pero no me están pidiendo las reacciones. En última instancia, si es lo menos, yo tendría que dar, porque si yo doy cuánto valen las reacciones, digo, yo no te digo cuánto valen las reacciones. Yo lo que quiero ver es cuánto se puede en A, la estructura. Ah, pues entonces por eso hay que aplicar el método de la carga virtual unitaria. Como la estructura es estática, inmediatamente aplicamos el método. Y entonces decimos que utilizando el método de la carga virtual unitaria, se obtiene como está indicada acá. Aquí está esta es la primera ecuación que yo tengo para calcular el desplazamiento que me están pidiendo acá. Seguramente es de aquí hasta acá, que trato de aquí de ilustrarlo, ¿no? Que este es el desplazamiento que quiero, ese que está acá. Ese desplazamiento es el que quiero. Entonces, para aplicar ese desplazamiento que tengo de allá para acá, ¿no? Como ustedes pueden observarlo, tendría yo que aplicar esta expresión. Es la fórmula, por decirlo así, considerando solo flexión para calcular desplazamientos por el método de la carga virtual. En donde este es el momento a lo largo de toda la estructura desde 0 hasta S. 0 hasta S implica llevarla desde aquí hasta acá o al revés. Empezamos aquí, en este caso empezamos de A a B, de B a C, de C a D y de C a. Ni siquiera necesitamos encontrar estas reacciones para poder calcular lo que me están pidiendo, que son los desplazamientos. Considerando solo flexión por las razones que ya hemos visto, entonces nada más tomamos momento flexionante debido a la carga real, flexionante debido a la carga virtual por ds sobre i. Esta sería entonces la fórmula. Si quiero calcular ahora este desplazamiento en forma horizontal, entonces tendría que aplicar esta ecuación, esta que está acá. Esta es la otra ecuación que tengo. Que si ustedes observan es la misma ecuación que esta de la carga real, nada más que esta no es la misma que esta, porque este es debido a la carga vertical en A y este es debido a la carga horizontal en B, ¿no? Entonces esta sí cambia. Esta no, porque es la misma estructura, ¿no?
Es lo que hace más Unimor, que dijeron, bueno, pues tienes tu carga real, aplícale una carga unitaria donde quieres el desplazamiento y lo hago una vez. Ahora, aquí donde quieres el desplazamiento y lo hago otra vez. En cada una utilizo la misma expresión, pero con diferentes significados. Este es debido a la carga real, debido a la carga virtual unitaria vertical, y este debido a la carga unitaria horizontal en el punto donde lo quiero. Ahora bien, una vez que ya tengo eso, entonces voy a hacer mi plan de trabajo. ¿Cómo voy a llevar las integrales? Las integrales las voy a llevar a B, de B a C, de C a D y de E a E. Y aquí la variación que voy a tener va a estar en teta. Aquí voy a utilizar coordenadas polares. Esta distancia de aquí a acá le voy a llamar ds. Hacer, a ver si me sale. ds. Esta es de acá. Aquí no, porque aquí en la vertical sería de x1 y de x2. Entonces aquí voy a hacer una variación de 0 hasta teta. Aquí sería todo este cuadrante me lo voy a llevar. Y luego desde 0 hasta teta prima, de aquí hasta acá. Y luego desde C hasta acá, x1. Y luego desde D hasta acá, x2. Ustedes se pueden preguntar si el problema original nada más tiene carga acá, ¿por qué hago una variación de aquí y luego otra variación de aquí? Puedo meter una fuerza horizontal unitaria por el método y entonces ya rompe la continuidad del diagrama de esta expresión al combinarlo con esta. Esa es la razón. Esto quiere decir entonces que voy a trabajar en 4 tramos de B a C, de C a D y de D a E. Es importante. Ahora, ustedes me dicen, ¿por qué cambiaste de aquí? Primero porque aquí es una curva y aquí es una recta y hay que hacer un cambio de sección. Recuerden ustedes que los campos de integración tienen que ver con una perturbación debido a una carga. Debido a un cambio de dirección de la barra, debido a una otra carga que está aquí, debido a un grosor, por ejemplo, si aquí hubiera sido más gruesa esta parte, aunque no existiera la carga o el desplazamiento, tendría yo que cambiar. Entonces, el cambio de una carga concentrada, cuando hay una carga que termina, cuando hay un cambio de sección, cuando hay un cambio de dirección, ¿no? O cuando se encuentra una frontera, una perturbación, uno tiene que hacer los cambios. Y cuando yo digo se rompe la función, o sea que hay cambio de la función, es que usted tiene que tener una mente matemática, digo, porque para eso nos educa, para eso nos dan las ecuaciones. Esta que ustedes ven acá, esta ecuación, esta es una ecuación. Es una ecuación que yo la puedo asociar con lo que me dieron en geometría analítica. Es una ecuación, una línea que Y es igual a un valor cualquiera, una constante K, multiplicada por X. Es la ecuación de una recta, esta que tengo acá. Es una función, si yo la grafico, acá sí, la grafico a esa función, este es el eje, perdón, los dibujos están mal hechos, este es el eje X, este es el eje Y, entonces esta ecuación de acá, esta, puede ser esta, ¿no? Que parta del origen. Así está variando el diagrama de momentos. Si de pronto el diagrama tiene un cambio más gruesa para físicamente una columna, automáticamente aquí hay un cambio. Esto probablemente haga esto, ¿no? Aquí ya hay una discontinuidad.
Por eso les digo que cuando esta la combinamos con esta, ambas son continuas, se puede hacer, pero si no, no se puede hacer, ¿no? Esa sería la interpretación matemática. No las perdemos porque lo que nos interesa más bien es la cuestión, en este caso, de análisis estructural. Bueno, si yo tengo, esta es la estructura original, esta es la estructura debido a la carga unitaria vertical y esta es la estructura debido a la carga unitaria horizontal, donde quiero los lanzamientos, pues prácticamente tengo tres estructuras, ¿no? Equivalentes. Esta estructura combinándola con esta me da el desplazamiento aquí, horizontal. Esto es lo que dice la ecuación esta de acá arriba. Cuando tú combinas la realidad actual donde quieres el desplazamiento, te doy el desplazamiento, ¿no? Entonces, cuando ustedes combinan esta con esta, le da el desplazamiento vertical en A, y cuando combinan esta con esta, les da el desplazamiento horizontal en B. Por lo tanto, hay que calcular las funciones de momentos flexionantes en este tramo, en este tramo, en este tramo y en este tramo. Pero en realidad es al revés. No, ahorita lo expliqué volteado. Debe ser en este tramo, en este tramo, en este tramo, ese tramo. Y así le llamo tramo AB, tramo BC, tramo CD y tramo DE, ¿no? Llamo a mi expresión. Vamos a calcular entonces la primera que tenemos ahí, que es la de esta parte de acá. ¿Cuánto vale el momento? Yo vengo caminando sobre la trayectoria del círculo, veo hacia atrás y hay carga y no hay carga. Luego el momento es cero. Y entonces digo, en el tramo de AB, donde está vale teta el recorrido, vale cero. Si continúo y luego digo de B a C, hago todo el recorrido, veo que tampoco voy volteando hacia atrás y no hay ninguna carga y llego hasta acá. Intento en el tramo de 0 a pi sobre 2 de teta prima, también vale 0. Si voy al tramo de C a D, voy viendo hacia atrás y tampoco encuentro nada, entonces el momento vale 0. Ahora bien, si ya tengo eso, entonces ya solamente me faltaría el tramo. Y en el último tramo veo que aquí hay 8, que no lo puse, aquí deberían poner 8 y una flecha. Entonces ese momento sería en este sentido contrario a las manecillas de reloj, sería 8 por x2. ¿No? Esa ecuación es válida aquí hasta acá. Y por primera vez aparece ecuación. Antes no ha habido ecuación. Y esta es esta expresión que tengo acá. Esta, ¿no? A ver, ¿por qué no sale? Aquí está. ¿Para qué quiero esto? Bueno. Órale. Ahora ya no sé qué hacer. Vamos a ver. Guardar, borrar, aquí está.
Bueno, a ver. Pero ahora, ¿por qué no lo puedo mover? Vamos a ver, vamos a ver. Borrar. Esta otra. Quiero escribir, dibujar, guardar, tomar, borrar. ¿Qué es? Dibujar aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, vamos a ver. Lo que quiera hacer, profe. Aquí. ¿Qué tengo que hacer? Ya me hice bolas, déjame ver. A ver, vamos a ver otra vez, compartir pantalla. Carrillo, ¿qué pasó? Ah, sí, es que Ahora, le pregunté ¿qué quiero? Ah, ya ¿Ya? está. Lo que quería yo era mover mi pantalla porque no lo podía yo mover, Carrillo habla. Bueno, ya estoy otra vez, Disculpen. Disculpen, ya estoy otra vez. Entonces, estaba yo analizando esta estructura, me faltaba esta de aquí, cuánto vale el momento acá, ¿no? En esta parte. Entonces, para calcular cuánto vale el momento aquí sería 8 multiplicada por X en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso aquí aparece menos 8 por X2. Observen que en el tramo AB de la carga real, no hay momento en el tramo BC de la carga real, no hay momento en el CD de la carga real, hasta el último tramo, el cuarto tramo. Ahora nos vamos a la siguiente estructura. En la siguiente estructura tengo una carga unitaria. Estoy aquí, no podía estar en cualquiera de los puntos hasta acá, entonces estoy aquí. En este caso, el brazo de palanca es de aquí hasta acá. Es el brazo de palanca. Entonces, este brazo de palanca que tengo acá, ¿a qué sería igual? Sería igual a 1 multiplicado por esta separación que tengo acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale este punto desde aquí? Desde aquí vamos a poner lápiz, que es mejor. Si le pongo lápiz, le puedo poner rojo, ¿verdad? Vamos a ver. Escribe rojo. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ah, mire. Bueno, entonces, les decía yo que ahora estoy en esta estructura. Entonces, el brazo de palanca es de aquí hasta acá. Es el brazo de palanca. Y este pedacito, que es el brazo de palanca de 1, R, hasta acá, menos este otro que es de aquí hasta acá. Y esto que está aquí no es más que el cateto de este triángulo punteado. Entonces, este pedazo de aquí a acá vale R coseno de teta. Entonces, ¿cuánto vale este pedazo rojo? Eso vale R menos R coseno de teta. Este pedacito va creciendo y cuando llegue aquí, pues se hace igual a R. Y aquí está, mire. Vamos a moverlo. Otra vez ya no lo puedo mover. ¿Por qué, muchachos? A ver, alguien que me diga por qué ya no lo puedo mover. Dele en actualizar la página, profe. ¿Actualizar la página? Sí, en la parte superior izquierda. Ah. ¿Ve que está la flechita que da como vuelta? Que da como vueltas que dice... Ajá, en la esquina... ¿Deshacer? No, en la esquina... ¿Deshacer? ¿Es esta deshacer y rehacer? Es no. que no de la casita. no veo su cursor. Pero... A ver, es esta. No. En la esquina superior izquierda. No, ¿verdad? En la esquina superior izquierda. Ajá. Bueno, en la creo que esquina la superior de usted izquierda. es la derecha, creo. ¿Dónde está? A ver, déjame, ya moví esta Al de lado acá. de donde está la flechita que da hacia atrás y hacia adelante de los archivos.
Ah, O de la ahí, casita. ¿Dónde está la casita? ajá. ¿Dónde está la casita? La casita, ¿dónde está la casita? La casita, la casita. Hasta Arriba. arriba. ¿Arriba? Ajá. Sí, ahí donde aparece casi los nombres de los archivos que está compartiendo. Arriba está desactivar, detener, participar, nueva función, No, no, pausa. ajá. En la barrita Ajá. hay una casita, una imagen, un como botoncito de una casita y al lado están 3 flechitas. Arriba hay una casita. Yo no veo la casita. Está el nombre del archivo. Ahí. Ah, pusieron. Ajá, Ah, ahí. esta casita. Hay una No, casita. sí, dele Esta. en la flechita de al lado. Ah, la que está, la que me marca. Ajá, la que lo marcó Sandra. Ah, sí, Sandra, tú me marcaste esta Sí. casita. A ver, pero le doy y no hace nada. Es que Mejor está del dibujando. escape y ya. Ah, entonces me tengo que quitar de dibujar, ¿no? Ajá, Entonces me quito de dibujar, ya me queda la roja y ahora sí ya le doy acá y volver a cargar, dice, déjame ajá. ver. Sí, dele en volver a Volver a cargar. cargar, le doy, Sí, no pasa nada. a ver, no pasa nada. Porque a mí también cuando estaba revisando sus archivos me pasaba lo que no podía subir y bajar el archivo hasta que le daban a actualizar. Ahora lo que pasa, sí, ya lo muevo, pero ya me regresó hasta el origen. Bueno, vamos a ver. No, bueno, ahora vamos a regresarnos hasta... Es que le muevo mucho a lo mejor. Ya hizo un pintorrajeada. A ver. ¿Esto dónde estoy? No, ya me pasé. Yo estoy acá. No sé, ya me pasé. Estoy acá. Ya está. Entonces, estoy acá. Aquí estoy en esta. En este es el que estoy. Ahora déjeme ver. A ver si dejo de compartir, ¿qué pasa? Me vuelvo acá y luego comparto. Es como volver a borrar todo. Ah, ok. Ahora lo que tengo que hacer es anotar, pausar, control. Bueno, ya aquí hacer todo esto. Entonces estaba yo explicando esta estructura, ya expliqué esta, ahora voy a explicar esta. Entonces yo estaba, ¿cuál era la ecuación de momentos de esta carga unitaria? Entonces ahí había yo dicho que era este brazo de palanca de aquí hasta acá, de tal manera que era 1 multiplicado por este pedacito, que es igual, ese pedacito es igual al radio menos el cateto del triángulo, y esto está indicado aquí. Es menos 1, que es la fuerza, multiplicada por el brazo de palanca, esa cosita rojita, R menos 0 de teta, ¿no? Ya está el primero. Ahora vamos al siguiente tramo. El siguiente tramo está aquí, ¿no? El siguiente tramo está ahí, de tal manera que, vamos a ver, yo lo que quiero es ver lo otro, ¿por qué no me lo da? Bueno, entonces ya en este caso, cuando ya estoy en este punto, ahí donde estoy señalando, el brazo de palanca sería todo este de aquí, hasta acá.
Entonces, este de aquí hasta acá, toda esta distancia hasta acá, es igual a R más este pedacito que está acá. Y este pedacito acá es R seno de teta. Este es R seno de teta. Este es R coseno de teta. Pero yo no quiero este. Yo lo que quiero es este de aquí. Porque es el brazo de palanca de 1. Entonces sería R más R seno de teta. Esa es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Ajá. Esa es la distancia. Menos 1 R más seno de teta prima, porque teta prima de que tengo de aquí a acá, este es teta prima, ¿no? Todo esto va a ser teta prima. Bueno, ya estuvo entonces eso. Ahora, ya una vez que tengo esto en esta misma estructura, ¿cuánto vale el momento aquí? Ya estamos en la parte recta, en la columna. Pues va a ser 1 por el diámetro, que sería desde aquí hasta acá. Entonces va a ser menos 1 por 6. Y cuando estoy en este tramo, también es menos 1 por 6, que es lo que aparece acá. Menos 1 por 6. Menos 1 por 6. Ya está. Ahora, tercera figura. De aquí hasta acá no hay momento porque no hay ninguna fuerza. Pero cuando entro en teta, ahí sí ya voy a encontrar. Va a ser 1 en el sentido de las manecillas del... No, contrario a las manecillas. Por esta distancia de aquí hasta acá. Esta. Y esta distancia de aquí hasta acá es R menos el R coseno de teta. Entonces, esa distancia va a ser esta que ustedes ven acá. Esta la primera vale 0, pero esta va a ser 1 R menos R coseno de teta. Eso es entonces que tenemos ahí. Bueno, entonces ya tenemos esto y nos iríamos al siguiente tramo. El siguiente tramo es, está aquí, estoy aquí, es este. Entonces va a ser 1 en el sentido contrario a las manecillas del reloj por este brazo de palanca desde aquí hasta acá. ¿No? Este brazo de palanca desde aquí hasta acá vale R, o sea, 3 más X1. Es el brazo de palanca de 1, negativo, que sería entonces el tramo CD menos por 3 más X1. Y en el siguiente tramo, pues ya entramos pues ya pasamos el 3, ahora vamos al otro, ¿no? Estamos ya acá, serían 6. Entonces serían 3 de arriba y 3 de abajo son 6, más X2. Es el brazo de palanca de la fuerza esta que tenemos acá, de esta. Todo esto es su brazo de palanca, 3 más X2, que es este que está acá. Una vez que ya tienen ustedes eso, entonces lo que vas a hacer es ver algunas cuestiones, por ejemplo, como yo les había dicho, vamos a tomar un tramito de aquí. Ese tramito se llama DS. Y ese tramito DS que está ahí va a ser igual al radio por d teta. Entonces, DS aquí sería igual al radio por d teta. Lo mismo del otro lado, sería otra vez ese mismo. Sería R por d teta prima, porque aquí estamos trabajando con teta prima. Y ya cuando entremos acá, pues no hay ningún problema, ¿no? Cuando entremos a esta parte de aquí,
pues va a ser ds es igual a 1. Aquí está. ds es igual a dx1 y en el otro ds igual a x2. Como toda es material y la misma sección, pues es lo mismo. Y la integral en el primer tramo es de 0 a pi sobre 2, de 0 a 2, de 0 a 3 y de 0 a 3. Todo esto que está acá lo vamos a sustituir primero en esta para encontrar el desplazamiento vertical en A y luego en esta para encontrar el desplazamiento horizontal en B. Aquí estamos sustituyendo todo eso acá para encontrar el desplazamiento vertical en A. El momento vale 0, el momento real vale 0, el momento debido a la carga unitaria vale esto, el momento vale 0, el momento debido a la carga unitaria vertical vale esto, en el tercer tramo el momento vale 0 y este es el momento provocado por la carga unitaria, pero también valen 0, como todos los momentos reales valen 0, este no. Aquí sí, al multiplicar el momento provocado por la carga real y el momento provocado por la carga virtual, me da el valor que ustedes ven acá. Haciendo operaciones, me da 96,6 entre I. Ya va a depender de qué material. Si es un tubo, como decía yo al principio, pues este es el módulo de la ciudad del acero en las unidades correspondientes. Y si es un tubo, momento de inercia de una sección circular, pues de tubo, ¿no? Con esto encuentro el desplazamiento vertical. Para encontrar el desplazamiento horizontal, entonces me voy con esta, que está acá. Entonces otra vez voy su momento debido a la carga real, a la carga real y a la carga real. A la carga virtual, a la carga virtual y a la carga virtual. No hay momento solamente en el último, de la carga, el momento debido a la carga real y el debido a la carga virtual, ¿no? Eso sería entonces ya la situación. Aquí nomás recordé en esta estructura especial que más adelante vuelve a aparecer y que quede claro para que más adelante pues yo pueda verlo más fácilmente y y podamos seguir trabajando. El ejemplo 2.7. 2.17, perdón. 2.17. En este ejemplo que vamos a ver se utilizan los métodos. El método de la carga virtual unitaria porque me lo está Profe, le habla un pidiendo. compañero. Y Le hablaba un compañero. ¿Mandé? Okay. Le hablaba yo, profe. ¿Sí me oye? ¿Hablando? Sí. ¿Sí me oye o no? No te oigo. No te oigo. Soy sordo. Entonces, ¿ahí me escucha bien? Alguien, Gilberto, ¿qué me está diciendo? Pues escríbele tu duda por el chat. Que si lo oye. Pues sí se escucha, que hable pues. Pregúntale tu duda, compañero, pero habla fuerte, porque no te escucha. Sí, ¿verdad? ¿Tampoco usted? Sí, profe, yo sí lo oigo bien. Sí, sí se escucha bien, profe. Pero pues que le hable un poquito más fuerte. Ah. Entonces, en el ejemplo anterior, ¿esos son los resultados finales? En el ejemplo anterior, que acabamos de ver, es el resultado final. Ajá. Sí, porque mira, el problema, lo que te estaba preguntando, este es el problema original. Y textura se desplaza, a ver si me sale bien el dibujo, ¿eh?
Esta estructura más o menos se ha de desplazar así. Así, entra tangente acá, ¿no? Entonces lo que te están preguntando es cuánto va el desplazamiento de acá a acá, este. Y luego cuánto vale este punto B, estaba aquí y pasó, aquí estaba aquí. Y este punto ahora ya está más para acá. Te está preguntando cuánto vale este. Y luego cuánto vale el vertical. Es lo que te está diciendo. Dime cuánto vale el desplazamiento vertical, el desplazamiento horizontal en ese. Es lo que te está preguntando, ¿no? Entonces, como te está preguntando eso, aplicamos el método de la carga virtual unitaria y el método de la carga virtual unitaria horizontal. Y estos son los resultados. Después de hacer el proceso, estos son los resultados. Este es uno. Así es la cantidad que se desplaza verticalmente y esta es la cantidad que se desplaza horizontalmente. Bueno, así de simple pues el problema. En este segundo caso, no, porque me dice que aquí me está diciendo lo que tengo que hacer porque dice en la siguiente estructura aplicar el teorema del trabajo mínimo. Yo no lo plantearía así. Yo lo plantearía de esta manera, darle énfasis a lo que quiero decir. Yo les diría, quiero calcular el desplazamiento en esta dirección. ¿Cuánto vale el desplazamiento en esta dirección? Si quiero saber la deformación, aquí la dibujé más o menos esta, ¿no? Esta es la estructura, miren, sí. Aquí sí, como lo hago de esta manera, pues es más fácil, ¿no? Yo quiero saber cuánto vale este desplazamiento de aquí a acá, el horizontal, cuánto se corre este nodo horizontalmente y verticalmente, según yo, sube, ¿no? Se sale para, este nodo se va y este nodo se va para acá, ¿no? Y este nodo de aquí debería, aquí como que yo creo que debería haber habido un desplazamiento, también hay un desplazamiento, a ver, ¿por qué está así? Finalmente sí, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a borrarle, porque ya le... yo creo que va así, este desplazamiento. Aquí está mal dibujada. Contigo. Ya. Yo creo que debería ser así. Porque entra con un ángulo, no entra tangente. Aquí está tangente, entra con un ángulo, ¿no? Entra con un ángulo. Acá, bueno, ya está. Ok, entonces quiero este desplazamiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer en la estructura para ver qué es lo que se aplica es lo siguiente. Primero, si yo quiero ver este desplazamiento y quiero aplicar directamente el método de la carga virtual unitaria, no lo voy a hacer, porque el método de la carga virtual unitaria, para hacerlo, tiene la estructura que tener la fuerza que hacen hiperestática la estructura. Primero pregunto, ¿es isostática o es hiperestática? Vamos a ver, aquí hay tres reacciones, una horizontal, una vertical y un giro. Entonces hay una reacción horizontal, una reacción vertical y un giro. Son las tres que hay, ¿no? Y otra, entonces son 1, 2, 3 y 4. Menos 3 ecuaciones de equilibrio son 3, ¿ok? Entonces, como son 3, yo no puedo, como tiene un grado de hiperestaticidad, no lo puedo aplicar directamente. ¿Por qué no lo puedo aplicar directamente? Vamos y vamos a ver que esta es la estructura. Aquí donde quiero el desplazamiento, aplico una carga unitaria. Ahí está, ya están las dos. Pero son hiperestáticas. No puedo aplicar, no puedo integrar, ¿no? De aquí irme hasta acá y luego llegar acá. Conozco esta. Y cuando aplico la carga unitaria tampoco conozco esta que está acá. Entonces, si no conozco esto, lo primero que tengo que hacer es cada una.
¿no? Este es debido a la carga real y este es debido a la carga virtual en la misma estructura. Entonces, lo que para conocer esta es aplicar el método del trabajo mínimo, porque el método de trabajo mínimo sirve para estructuras físicas y determina todas las reacciones que hay. En este caso hay una, pues no hay mucho problema, lo aplico aquí y luego lo aplico acá. Lo aplico aquí y luego lo aplico acá, que quede así claro. Porque aquí voy a utilizar una maña, ¿no? Pero la voy a decir cuál es. Bueno, entonces, mi objetivo antes de aplicar el método de la carga virtual unitaria, antes de eso lo que tengo que hacer es aplicar el método del trabajo mínimo, como dice aquí, para encontrar la incógnita hiperestática. Y el método del trabajo mínimo dice que es esta expresión que está acá igualada a 0, o sea que es la integral del momento que se tiene dando ese momento con respecto a la fuerza que ando buscando para el tramo 1, para el tramo 2 y para el tramo 3. Por lo tanto, hay que calcular este momento para meterlo acá en el tramo 1, este en el tramo 2 y este en el tramo 3. Estos son cada uno de los tramos. Pero luego dice que hay que encontrar la derivada de este momento. Entonces, ya que tengo los tres momentos, de los tres, lo derivo el primero, lo derivo el segundo y lo derivo el tercero. Aquí no está igualada a 0, lo que pasa es que la derivada, esta expresión, vale 0. No vayan a creer que la derivada vale 0. Bueno, en cierto modo la derivada vale 0, pues sí, ¿no? Y aquí vale esto y la derivada vale esto. Ahora bien, si yo sustituyo este término acá, y yo sustituyo este término, me da esta expresión primera, ¿no? Que sería, me da 0. Entonces, si yo sustituyo esta expresión aquí, 0. Luego esta expresión aquí, pues esta se vuelve 0. Luego, y esta expresión aquí, un valor que está indicado acá. Ahí está. Este por este. Luego más la siguiente integral, esta. ¿Por dónde está? Está aquí. De todo este. La derivada, ¿cuál es? Es 4. Entonces, sustituyo este y este. Y entonces ya me da esta otra integral. Empiezo a hacer, lo igualo a 0. En hacer operaciones me da esta otra. Sigo desarrollando la integral, me da esta y al final me da esta ecuación. En donde, como pueden ver ustedes, la incógnita es la que andaba yo buscando y ya está, 2.43, 2.40. Eso lo pongo acá en 2.40, ya está, 2.40, ya está. Y ahora resuelvo esto de la misma manera, nada más que ahora con la carga unitaria. Van a encontrar, porque dije, si 8 provoca esta reacción, entonces 1, ¿cuánto provocará? Porque está en posición. Entonces, haciendo esa cuestión, aquí resulta, porque aquí dice, MX primero se calcula la reacción PY, o sea, se analiza en el caso B, puede hacerlo por las ecuaciones de Cli. Sin embargo, si observa el octavo de la real, pues si es un octavo de la real, vale 0.8. Bueno, ya tengo eso, 0.30, esta vale 0.30 ya. Ahora sí, ya lo que puedo hacer es aplicar en estas dos, debido a la real y debido a la virtual, ya puedo aplicar el método de la carga virtual unitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conozco esto, encuentro la ecuación aquí,
encuentro la ecuación aquí, y en la otra encuentro la ecuación aquí, encuentro la ecuación aquí, y encuentro la ecuación aquí. Y sustituyo en la integral, ya sustituyendo la integral acá, sustituyendo en cada una de las integrales que tengo y haciendo operación, llego a obtener el desplazamiento, ¿no? Llego a obtener el desplazamiento. Ahí están utilizados los dos métodos. No sé si ustedes hicieron estos problemas que teníamos en el problemario, si los hicieron bien o no los hicieron, ¿no? Si los hicieron bien, pues qué bueno que los hayan hecho bien. Pero ese era el problema. Era el problema. El problema 9. El problema 9, si ustedes lo ven, dice, en la estructura hiperestática siguiente, calcular el desplazamiento de... Ya de antemano le está diciendo que es hiperestática. Entonces, calcular el desplazamiento horizontal en B implicaría poner una carga y había que hacerlo primero con la carga real, aplicamos el método del trabajo mínimo, luego con la carga virtual el trabajo mínimo, y ya teniendo los dos resueltos, entramos a aplicar el método de la carga virtual unitaria, ahí donde se quiera el desplazamiento. Entonces ese es el 9. El 11 igual. El 11 igual. En la siguiente estructura de calcular de DC bien, porque ahí otro desplazamiento y la estructura es hiperestática externa internamente. Y en la última, igual, calcular los desplazamientos de BX y de DX, ¿no? Entonces igual, hay 3 problemas de los 12 que se deben de considerar. Yo voy nomás a considerar 9 en la tarea. 9 ya tienen ustedes 2 puntos, pero si alguien hizo los otros 3 y los hizo bien, también se los considero. También se los voy a considerar. Con esto termino. Hoy empiezo a calificar exámenes de los que me mandaron, dar el resultado del examen para que ustedes mismos vean sus errores y se califiquen. Y más o menos mi forma de caer es la siguiente. Veo el problema, veo el procedimiento. Ya que veo el procedimiento, si el procedimiento está bien, le pongo 2 puntos. Recuerden que el problema vale 4 puntos. Le pongo 2 puntos si el procedimiento está bien. Si no llegan al resultado, que es muy importante el resultado, ¿no? Entonces, pues ya tendrían 2. Pero todavía pueden acumular otro porque depende del error. Si el error es pequeño, es un error de un signo o algo que se les vaya ido, hay una operación que se equivocó, ¿no? Entonces, puedo subir a otro punto. No llega a 4, llegaría a 3 el problema porque no llegó al resultado. Eso sería entonces la calificación del examen de 8. En lugar de 8, pues podría ser, si es la mitad, pues serían 4. No, estoy hablando mal. El problema vale 4. Entonces sería, si suceden los 2 problemas lo mismo, pues ya tendría 4, pero todavía faltan las tareas que valen 2 puntos, ¿no? Entonces ya tendría 6. Es decir, aunque no llegan al resultado 2 problemas y hacen todas las tareas, sí tienen 6, ¿no? Ahora, por otro lado, si además de esto tuviese por una evaluación 4.5, pero yo veo en este caso que la persona que está trabajando, se trata, por ejemplo, de Mario Torres, que ya me ha preguntado, hemos comentado, que inclusive lo conozco, porque lo puedo conocer a través como a Jorge Muro, que ahorita lo estoy viendo, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan, si me mandan a hacer, me preguntan dudas en WhatsApp,
se establece cierta comunicación que le veo yo interés a la clase, ¿no? No es lo mismo que esté, por ejemplo, Rodríguez González, la foto tiene, y veo otra vez su WhatsApp y tampoco tiene foto, nunca lo conocí, ¿no? Terminó el curso y ni supe Rodríguez González porque ni está aquí, ni está en activo en clase, ni lo veo allá, nunca supe quién es, ¿no? Pues hoy nada más voy a calificarlo con respecto a lo que me está dando. No le puedo decir, si tiene 5.5 le voy a poner un lo veo que trabaja y que, pues no, porque sí es muy importante la comunicación. Cuando estamos pues me doy cuenta si se están durmiendo, llego y le hago una broma para que se despierte, o le regalo un dulce para que al estar chupando permanezca despierto. No, porque hay unos que trabajan y luego van y se me duermen o se desvelaron por el trabajo que estén haciendo. O sea, hay varias ansias que uno se da cuenta que en la comunicación. Aquí es más difícil, ¿no? Es más difícil porque Rodolfo o cualquier otra persona, Rodolfo Sebastián creo que se llama, ¿no? Ya ahorita ya estaba Sebastián y sí me acuerdo de él, ¿no? Porque en el examen los estuve identificando mientras ustedes trabajaban, soy medio juzgón, entonces sí sé que, por ejemplo, Jorge Muro parece que está en un bar, ¿no? Ahí, pero ha de ser ¿es verdad, Muro? Es tu fondo lo que tienes. Bueno, esto ya les comenté cómo evalúo. Entonces, me voy a apurar para que como miércoles ya les mande la evaluación del examen. Y lo que es el jueves y el viernes, me veo los exámenes, que a ver si el sábado ya les mando la definitiva o el mismo viernes, ya les mando la suma de el examen y lo otro. Para que ya ustedes, si hay algún reclamo ese mismo día que se los mande, me digan si no están de acuerdo con, ya les mandé el examen para que ustedes vean sus errores, pero probablemente me digan, no, es que para mí esto significa que saque yo 6 en lugar del 40. Pues nos ponemos a ver y si gustan hacemos una reunión en Zoom, vemos de más o menos qué es lo donde se equivocó, cuál fue su problema y todo eso. Bueno, entonces creo que la forma que vamos a evaluar, y ahora lo que sigue de acá es el método de flexibilidades. Es el método. ¿En qué consiste el método de las flexibilidades? Creo que antes de ver qué es el método de flexibilidades y cuál es su objetivo, es importante definir qué es flexibilidad. Se puede definir a la flexibilidad como el elemento mecánico unitario que provoca un elemento. Quiere decir que si yo quiero saber cuál es mi flexibilidad, me tienen que aplicar una carga unitaria aquí. Si tengo una carga unitaria y me desplazo 2 centímetros, quiere decir que mi flexibilidad es de 2 centímetros. La flexibilidad es un concepto estructural y algunos decimos es la inversa de la rigidez. Entonces, la flexibilidad es la capacidad que tiene una estructura poderse deformar y la medimos poniendo una carga unitaria o un momento unitario. Por lo tanto, flexibilidades son desplazamientos provocados por cargas o momentos unitarios. Entonces, podríamos decir que la flexibilidad son momentos geométricos generalizados provocados por fuerzas unitarias generalizadas. Son varias fuerzas generalizadas, entonces tiene que haber varias flexibilidades. Entonces la flexibilidad puede ser flexibilidad axial, flexibilidad al corte, flexibilidad torsionante y flexibilidad
torsionante. Entonces, axial, cortante, torsionante y flexionante. Son las flexibilidades, son números e implican desplazos. Entonces, la matriz de flexibilidades es una matriz de muchos desplazamientos provocados por fuerzas unitarias. La medida que se tiene. Yo, por ejemplo, pongo ejemplos. Un gimnasta tiene mayor flexibilidad que uno que no hace ejercicio. No. Entonces, ¿quién es más flexible? Es este, porque con menos fuerza se desplaza más que este otro. ¿Sí? No estoy diciendo que es bueno ser flexible o que no es bueno. Yo estoy diciendo nada más este concepto de flexibilidad, que es lo que pasa. Esto de las flexibilidades se le llama así porque se obtiene una matriz de flexibilidades. En el método de las... a este método también se le llama método de las fuerzas, porque al resolver el sistema de ecuaciones me da fuerzas. Y también se le llama el método de la continuidad o compatibilidad geométrica. Creo que esto de la o geometría de la estructura la puedo explicar aquí en esta expresión. Aquí la puedo explicar. Vamos a ver acá. Si borro acá. Ya. Que esta estructura que tengo acá, así como está, que es hiperestática, el método de flexibilidad se aplica exclusivamente a estructuras hiperestáticas. ¿Por qué? Porque va a determinar reacciones, ¿no? Si alguien les pregunta y les pone una estructura isostática y les dice, analiza el método de las flexibilidades, no se puede. Bueno, no se debe porque la estructura es isostática. Entonces, si es isostática, ¿para qué nos metemos eso? O sea que, dicho de otra manera, no es necesario aplicar el método de las flexibilidades porque con el método de las ecuaciones de equilibrio ya se obtiene el resultado. Esta estructura que es hiperestática, donde le voy a aplicar el método de las de las fuerzas o de la continuidad, lo primero que tengo que ver es si la estructura es isostática o hiperestática. Como estática, tengo que ver su grado. Este, por ejemplo, tiene un grado. Si tiene un grado, en el método de flexibilidades dice quítala, es redundante, quítala. Y cuando yo quito esta fuerza redundante, entonces la estructura se va a deformar de otra. Entonces la estructura, si yo le quito esta fuerza, entonces probablemente la estructura venga así, así, aquí, así, haga esto, y luego voy a exagerarle, se desplace hasta aquí porque le quité esto que está acá, se lo quité. Entonces, este nodo que está acá ya se volvió hasta aquí, ¿no? Hasta aquí se volvió el nodo. Este nodito ya pasó hasta acá. Entonces, un desplazamiento vertical, un horizontal. Y la estructura, rompí su continuidad. Esta era su forma de la estructura deformada. Pasó a otra porque yo le quité esto. El método consiste en quitar las fuerzas que hacen hiperestática la estructura para isostática. Y en la segunda parte, vuelve a aplicar cada una de las fuerzas que le quité o que se quitaron para volver a la duración original. Y en ese proceso de quitar y poner las fuerzas redundantes, sale un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones tiene como incógnita estas. Si son varias, se dice estas. Si es una, pues es una ecuación, ¿no? Sale esta. Ese es el método, fíjense. Así de sencillo resulta el método de las flexibilidades. Por lo tanto, vamos a suponer aquí el proceso. En este ejemplo, voy a explicar el proceso en una viga y ya la próxima clase hago el planteamiento matemático, ¿no? De la estructura. Aquí tenemos una viga. Es una viga apoyada en cuatro
4 fronteras. 4 fronteras son estas, miren, estas. Ahí está. Esta viga es hiperestática. Entonces aplico el método de las flexibilidades. Aquí tiene 2 reacciones, una horizontal, una vertical. Aquí tiene una vertical y una vertical. Entonces aquí está una fuerza horizontal, otra fuerza vertical, otra fuerza vertical, otra fuerza vertical y otra fuerza vertical. ¿Cuántas tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 fuerzas verticales. Menos 3 ecuaciones de equilibrio, 2. Tiene 2 grados de hiperestaticidad. Entonces yo selecciono y voy a decir, esta la voy a quitar. Y esta la voy a quitar. La quité 2. Y la convierto en una viga simplemente apoyada. Ajá. Entonces, cuando yo la hice simplemente apoyada, aquí donde quité los desplazamientos, pues se le va a provocar un desplazamiento, porque ahora la estructura va a ser así, ¿no? Debido a esa carga, va a ser así. Entonces, aquí hay un desplazamiento que antes valía 0 y aquí otro desplazamiento que antes valía 0. Entonces, al hacer eso, yo tengo que calcular estos primeros desplazamientos que le voy a llamar D1, 0 y D2, 0. Y aplico esta carga unitaria para volverlo otra vez a su posición y aplico esta fuerza unitaria para volverlo a su posición. Encontré un desplazamiento aquí por el método de la carga virtual unitaria, un desplazamiento aquí por el método de la carga virtual unitaria. Al aplicar esto genero 2 desplazamientos, uno aquí y otro acá, por el método de la carga virtual unitaria. Al aplicar esto genero 2 desplazamientos, uno aquí y otro acá, por el método de la carga virtual unitaria, hasta llevar a la estructura a su posición original. ¿No? Me va a generar un vector de desplazamientos, ¿no? Que es del estado cuando es la estructura isostática y me va a provocar unos desplazamientos cuando voy aplicando cada una de estas cargas. De tal manera que voy a tener una matriz de 2, 1, 2, 2, de 2 por 2, y estos son los desplazamientos debido a las cargas que voy a aplicar, porque no voy a saber cuánto vale esta carga. Voy a aplicar, pero como no sé, aplico una carga unitaria y aplico una carga unitaria. Y al hacer esto, genero esta matriz. Este más este multiplicado por este debe ser igual a 0 por darla otra vez a como está. Y al hacer eso, aquí está, la quité, aquí pongo la carga, y digo el diagrama de momento, pongo la fuerza que quité, genero este diagrama de momentos, le pongo la fuerza que quité, genero este diagrama de momentos, y nuevamente calculo el desplazamiento primero por el método de la carga virtual unitaria, por el método de la carga virtual unitaria, debido a la carga unitaria, debido a la carga unitaria, y al establecer esas ecuaciones me da esta. Y esta ecuación, conjunto de ecuaciones que tienen ustedes acá, esta, al resolver el sistema de ecuaciones encuentro cuánto va T y la otra que quité. Y ese es el método. Bueno, entonces este método que tengo acá lo puedo reducir a los siguientes pasos. A los siguientes pasos, vamos a ver, no me pasé, volver otra vez, sí me pasé mucho. Me pasé mucho, estoy donde estoy. Ya, creo que por acá. Ya acá estoy, ahí está. Aquí estoy. Esto que estoy diciendo lo voy a repetir, Es el método, este método lo vamos a aplicar esta semana, que es la semana
última de prácticamente de marzo y otras 2 semanas de abril, 2 o 3 cuando mucho de abril, o sea que vamos a estar repitiendo lo mismo, nada más que para armadura, para marco, para viga, para marco, para estructuras en el espacio, pero el proceso es el mismo. Primero, se determina el grado de hiperestaticidad de la estructura. ¿Qué grado de hiperestaticidad tiene? Por ejemplo, en la viga que vimos, 2 es el grado de hiperestaticidad. Se eliminan esas fuerzas que tenemos que hacen hiperestática la estructura. Esas fuerzas son como redundantes y se convierte en una estructura isostática. Esta puede ser una o pueden ser varias. Entonces, en el paso 2, estructura o estructuras que resulten del paso anterior, calculan los desplazamientos, puntos y direcciones donde se eliminan esas fuerzas redundantes. Ahí es la estructura primaria. Entonces, la estructura primaria es una estructura isostática, o pueden ser 2, o 3, o 4 estructuras isostáticas. Y ahí donde quité esas fuerzas, yo calculo los desplazamientos que se tiene y genero un vector de desplazamientos del estado o del estado cero, ¿no? Puede ser del estado primario y del estado cero. Segundo, en la estructura o estructuras que paso anterior, se calculan los desplazamientos en los puntos y direcciones donde se eliminaron las fuerzas redundantes. Estas estructuras primarias estarán sujetas a cargas unitarias, como lo vimos en la viga. No, la viga era simplemente apoyada porque le quitamos. Y luego aplicamos una fuerza unitaria, primero en uno y luego en otro punto, ¿no? Y se restaura la continuidad. Al estar aplicando esas cargas, como yo no las conozco, entonces aplico unitarias, por eso, porque no las conozco. Si yo la conociera, pues ya no tendría caso seguir trabajando. Entonces, aplicando las fuerzas unitarias, se genera esa matriz de desplazamientos debidos a cargas unitarias, que se llama matriz de flexibilidad, y proporcional a las fuerzas que se quitaron, y ahí meto las fuerzas. Conocidos los desplazamientos en estructuras isostáticas y los flexibilidad, se sustituyen en la ecuación desplazamiento-fuerza y se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas. ¿Me puedo En el retirar? quinto paso, sí, cómo Gracias. no, sí. Sí, pásale. En el quinto, en la solución del sistema de ecuaciones que me van a dar esas fuerzas redundantes. Yo diría que prácticamente son 5 pasos. Sin embargo, que quisiéramos encontrar el desplazamiento en otro punto. Después de aplicar el método de la carga, el método de las flexibilidades, perdón, ya podemos calcular el desplazamiento en otro punto, pero entonces tendrías que volver a aplicar el método de las flexibilidades, como en el caso del trabajo mínimo. Por eso es que esto, si ustedes lo correlacionan con el método del trabajo mínimo, es el mismo, nada más que aquí está sistemático, de tal manera que se puede llevar en una forma más práctica. Tiene la desventaja que al aplicar el método de la carga unitaria, tiene uno que integrar, ¿no? Cosa que no se hace en el método de las rigideces, no se integra, ¿no? Entonces, por eso es mejor el método de las rigideces y ambos métodos me dan todo, pero el que sin hacer mucho trabajo de prácticas integrales, derivadas o todo eso, es el método de las rigideces. Eso nada más es un algoritmo el que se lleva. Después la cuestión, la próxima clase vuelvo a repetir el procedimiento hasta que se sistematice. Consiste en determinar grados de hiperestaticidad, seleccionar fuerzas redundantes, calcular la matriz de flexibilidades, resolver la matriz de el sistema de ecuaciones y ya, ¿no? Son 4, 5 pasos los que tenemos que hacer al planteamiento matricial, ¿no? Que está un poquito, pues es matemático, da un sistema de ecuaciones y van dando esto, es que tiene la matriz,
y luego cómo seleccionar las fuerzas redundantes. En eso nos vamos metiendo y luego lo vamos a aplicar en diferentes formas. Bueno, entonces me regreso con ustedes. Si tienen algún comentario, Rodolfo, ¿algún comentario? No, profe, todo bien. Todo bien, Sí, gracias. Sebastián, vale. Bueno, pues los dejo porque a lo mejor tienen otra clase. Siempre les voy a robar unos 10 minutos para hacer algunas cosas que tengo que hacer, tomar agua o algún té o de ese tipo. Me salgo, compañeros, que tengan bonita. Luego, profe. Hasta luego, amiguita. Bye, profe. Hasta luego, profe. Nuria Venegas. Ajá. Ana Lilia